Lectura del libro, Manuel Belgrano. Recuerdos del Alto Perú. Crónica de la campaña libertadora. Autor, Javier Garín. La presente obra agotó 4 ediciones. El autor decidió cederla para su lectura y difusión en YouTube para contribuir a la difusión del pensamiento y acción de Manuel Belgrano. (3) Mediodía del 24 de septiembre de 1812. Aún hoy siento un eco de angustia al evocar esa rumorosa oscuridad que se abatió sobre el escenario del sangriento drama, ocultándolo a mis ojos. Nunca he participado en batalla más informe, cambiante y difícil de reconstruir en sus detalles que la acción del Tucumán. Cuando al fin se desgarró la viviente nube que nos cubría, el campo de las carreras mostró el triunfo único e indisputable del caos. ¿Qué había sucedido? Pasada la inicial sorpresa, lo comprendí. Una manga de langostas, una inverosímil manga de langostas atravesando el extenso prado en lo crucial de la batalla. La naturaleza llevaba adelante sus ciclos con indiferencia completa a los afanes de los hombres. Mi ansiedad quiso leer en ello un signo celeste, aunque no pudiera saber si favorable o contrario a nuestras armas. Repuesto de mi asombro, procuraba abrirme paso a través de la trémula muralla, entre soldados sin filiación determinable que corrían perdidos, moribundos que se arrastraban en el barro sanguinolento, equipajes abandonados, armas rotas, caballos y mulas sin jinete. Todo daba la misma impresión de cerrado desconcierto. Quienes tuvieron entonces su bautismo de fuego, no habrán podido menos de pensar que la guerra consistía en un cúmulo de azares irreductibles a sistema, y la ciencia militar no en otra cosa que en pamplinas. Era imposible saber qué había sido de cada columna, en dónde se combatía y en dónde se había hecho un alto para reorganizarse, a qué ejército pertenecía el soldado que a pocos pasos emergía del humo. Se dio el caso de individuos extraviados que, buscando reincorporarse a sus regimientos, concluían en manos de los enemigos, a quienes habían confundido con sus camaradas. A tal extremo desacordados e imprevistos habían sido los movimientos de las tropas que no era extraño toparse con el jirón de una columna realista, vagando sin rumbo y sin peligro en medio de las columnas patriotas. Y las langostas seguían cubriéndolo todo como una agitada marea verde y gris. ¿Dónde estaban las fuerzas confiadas a Balcarce? Para referirlo debo alterar el orden de mis conocimientos, pues solo más tarde supe lo que había sucedido con ellas. Según dije, Balcarce atacó desfilándose sobre su derecha y no hacia el centro, como yo pretendía. El objeto de su carga no resultó la infantería enemiga, sino la caballería de Tarija, que se vio de pronto acometida por una nube de vándalos. Envueltos en ponchos de todos los colores, gritando, golpeándose las montoneras con las riendas, agitando sus lanzas, los gauchos tucumanos llegaban como un temible alud, haciendo por fin su aparición. Rudos, morenos, de espesas barbas y semblantes sombríos, tan pavoroso aspecto traían y tan vigorosamente cargaban, que la aterrorizada caballería de Tarija se dio cobardemente a la fuga. Por un momento, los jinetes tucumanos parecieron realmente una nube de langostas abatiéndose sobre un sembradío, salvo que, en lugar de campos devastados, dejaban tras de sí un reguero de cadáveres. Todo lo que se movía era lanceado o degollado, y por el claro que dejó la caballería enemiga al fugar, ellos se introdujeron a galope tendido, para consumar una matanza con los dispersos. No perdonaban ni a los arrieros, ni a los criados, ni a las prostitutas que habían acompañado al enemigo, llevando pánico al campo realista. Ganada la retaguardia, se precipitaron sobre el parque y bagajes, lo tomaron por sorpresa y se dedicaron al saqueo, lo que todavía les dejaba tiempo para degollar a los infelices que venían en fuga. Pero era tan grande la sed de botín, tan poca la disciplina y tanta la seguridad de haber cumplido ya con su deber, que, olvidando que la batalla proseguía en otros puntos, se dedicaron desde entonces solamente a rapiñar. La desobediencia de Balcarce despertó mi cólera, y durante mucho tiempo le atribuí un papel principal en las zozobras que padecimos. Hoy, sin embargo, con más sereno juicio, reconozco que la caballería tucumana, pese a entregarse al pillaje, tuvo un efecto crucial en la batalla. Con su mortífera carga, todo el ejército realista vaciló. La infantería que aún sostenía el centro se creyó perdida al ver desguarnecido su flanco y a la caballería tucumana cabalgando en todas direcciones y acuchillando a diestra y siniestra. El centro enemigo empezaba a ceder al terror cuando hizo su aparición la caballería de reserva que yo había mandado al ver que Balcarce no cumplía mis órdenes.
Entonces su resistencia se quebró como una vieja rama incapaz de sostener un peso excesivo. A su quiebra siguió la dispersión. Los desdichados que lograban eludir las bayonetas eran degollados por los gauchos que los esperaban a retaguardia y los perseguían a través de los naranjales. Pero no todo el centro realista estaba aún vencido, en otros puntos lograba mantenerse. Tristán hacía esfuerzos sobrehumanos para contener la dispersión. Honrando su fama de valiente, desplegaba una constancia y un valor admirables, de esos que, al contagiarse, pueden cambiar el curso de una acción. Si un observador imparcial hubiese arribado al campo de las carreras en esos críticos momentos, habría podido suponer que se desarrollaban dos batallas simultáneas y diametralmente opuestas a uno y otro costado del campo. La derecha realista triunfaba de nuestra izquierda ejecutando su maniobra de martillo hacia el centro. Nuestra derecha, en el otro extremo, había arrasado a la izquierda realista, puesto en fuga su caballería y ganado la retaguardia. El centro presentaba ventajas claras para nosotros. Pero, aunque en líneas generales la batalla se nos mostrara más favorable, distaba aún de haberse definido. Así como yo había fiado todo mi éxito al triunfo del centro, Tristán fiaba el suyo a las ventajas de su derecha. Si este costado lograba aplastar a los que lo resistían, la suerte de la jornada podía ser suya. Pero para ello era necesario que el resto de sus fuerzas no se desbandaran. Tristán se dedicó a contenerlas y animarlas. Era un hombre empedernido, que no se daría por vencido tan fácilmente, cuando hasta esa misma mañana había tenido la victoria por segura. Y tampoco le faltaban razones. En el momento de su mayor apuro hubieron de llegarle noticias de que nuestra izquierda acababa de ceder, el batallón de pardos y morenos mandado por Superi, tras desigual combate, se había visto forzado a echarse atrás, en condiciones tan lastimosas que su jefe, cercado, cayó prisionero. Nada de esto sabía yo, y cumplo, al narrarlo, el solo deseo de mantener un orden. Desde que salí tras de Balcarce, cesó mi verdadera intervención como general, ya que a partir de ese momento me fue imposible regresar a los puntos en donde se disputaba el terreno. Perdido, sin hallar a quienes buscaba, ni tampoco poder volver atrás, me limitaba a un vagabundeo sin fruto, acompañado del coronel Moldes y de algunos oficiales, quienes, también errantes, habían venido a engrosar mi inútil comitiva. Ante mí no encontraba sino despojos, espectáculo estremecedor aún para quien tuviera alguna experiencia en la guerra. No había rastros de columnas, batallones o regimientos. Sin embargo, la lucha debía proseguir en otros puntos, porque aún llegaban el estruendo de los fusiles, las exclamaciones y los gritos. Yo marchaba pensativo y cabizbajo, con la creciente certidumbre de haber sido derrotado. General, dijo alguien, aproximándose. Volví de mis tristes reflexiones para encontrarme con José María Paz, el ayudante del barón de Olenberg. Por fin lo encuentro, señor. Dijo Paz, lo estoy buscando desde hace rato y nadie sabía nada de usted. El Sr. Barón me encomendó decirle que insistiera usted con hacer cargar la caballería del ala izquierda. Sé que este recado es ahora inoportuno, pero... Yo hice un gesto de asentimiento. A la sazón, nuestra ala izquierda estaba destrozada. El coronel Moldes, menos paciente que yo, interrumpió con brusquedad al tardío emisario, para pedirle noticias de la batalla. Pero nada sabía, y luego de ver lo inútil que resultaba interrogarlo, lo dejamos que se incorporara a nuestra comitiva. Yo permanecía taciturno y como atontado, sin hacer otra cosa que elevar de vez en cuando mis ojos al firmamento, para volver a bajarlos llenos de amargura. La nube de langosta se había ido y el sol brillaba otra vez sobre nosotros. Dirigiéndome Moldes con voz alterada, murmuré. Solo quisiera saber, amigo, si hemos ganado o perdido, y si los godos pudieron o no tomar Tucumán. Poco después fueron llegando algunos de los incontables dispersos de la caballería, que al verme se arrimaron a mi pequeña columna, dando por concluida su vergonzosa faena de saquear equipajes y ultimar heridos. ¿Qué hay? Pregunté al primero en acercarse, un teniente de dragones que sabe Yudí de la plaza. El teniente respondió con displicencia. Nosotros hemos derrotado a los que teníamos al frente, pero creo que el enemigo ha ocupado la ciudad. No crea Yudí a este oficial, terció Moldes indignado, está hablando de miedo. Señor coronel, yo no tengo miedo, y si tanto honor como Yudí. Moldes dirigió una mirada llena de desprecio al teniente, cuya persona y caballo estaban cubiertos de ropas y otros efectos.
¿Cómo ha de tener honor un ratero como Judy? Le dijo. Si quiere, puedo demostrárselo ahora mismo, replicó el teniente. Yo había prohibido la bárbara práctica del duelo, no solo por repugnar a mi cristiano sentimiento, sino por evitar que los más valientes emplearan sus ardores en matarse. Esta costumbre me ha sido siempre odiosa, y debí estar muy abstraído para no percatarme del reto que había tenido lugar en mi presencia. Fue necesario que alguien llamara mi atención sobre los dos hombres, que ya se alejaban para batirse. Señores. Reaccioné. ¿Qué insubordinación es esta? Una vez separados los duelistas, la columna prosiguió su marcha entre los muertos y el humo que ya se empezaba a disipar. Los disparos sonaban ahora más aislados. Al poco rato apareció por fin Valcarce con unos 30 miembros de su desvanecida caballería. Venía dando vivas a la patria. Lo felicito, mi general. Prorrumpió. La victoria es nuestra. Tan abrumadora era mi ira hacia él que no pude articular palabra. Bastaba una ojeada a sus acompañantes cargados de botín para comprender en qué se habían estado entreteniendo. Un subordinado suyo, dije al fin, me da las condolencias, y usted me felicita en que se funda para proclamar la victoria. Tuve la sospecha de que Valcarce no podía fundarse en nada, pero, no asistiéndole ningún interés en empeñar nuevos combates, sostuvo su opinión con el mayor convencimiento. ¿Y cómo no habremos triunfado?, replicó, si nosotros destrozamos al enemigo que teníamos al frente. Yo calculo que en todas partes habrá sucedido lo mismo. Vea cómo ha quedado el campo cubierto de cadáveres. Nuestras armas no descansaron. Como una prueba de sus afirmaciones, me mostró un gran cuchillo de monte, en cuya rica empuñadura estaba asegurada una de las medallas de oro batidas en honor de Goyeneche por sus triunfos de Huaki y Sipe-Sipe. Vea, mi general. Se lo he cobrado al coronel Peralta. Permanezco hasta el día de hoy en la creencia de que Valcarce pretendía tomarme de imbécil. ¿Qué trofeo era ese? Seguramente robado al equipaje de su dueño. Unos pasos más atrás venía su ayudante y hombre de confianza, haciéndose seguir de unos baúles, también producto de la rapiña. Pero mi abatimiento llegaba a tal punto que sofocaba mi indignación, y no volví a pronunciar palabra. La breve columna que venía tras de mí continuó su melancólica marcha entre despojos. A cada momento llegaban nuevos dispersos, cada cual con su botín. Al cabo de un rato, ya se habían agrupado cerca de 200 hombres, y con esta escolta proseguí avanzando sin hablar con nadie, embargado y sombrío. Hacía tiempo que la batalla había terminado. El polvo y el humo huían con la brisa, las langostas se habían retirado. Poco a poco quedaba expuesto a nuestros ojos el ancho campo de las carreras, convertido en un enorme pudridero. El olor de la pólvora y la sangre cuajada lo saturaba todo. Yo no alcanzaba a ver otra cosa que cadáveres, fijados para siempre en un grito trunco o en el gesto de contener la sangre de un tajo, o bien tendiendo yertas manos hacia algún punto postreramente anhelado del horizonte. Y en medio de ese osario a cielo abierto, algunos sobrevivientes vagaban sin fuerzas, otros corrían de despojo en despojo, robando anillos y cadenas, como hienas en la carroña. El ejército patriota había desaparecido como el humo de los cañonazos. ¿O serían sus restos los que nutrían ese osario, que se dilataba hasta los arrabales de la ciudad? Esta duda me atormentaba. ¿Quién podía decirme cuántos de mis hombres habían perecido, cuántos fugado, cuántos caído prisioneros? ¿Y el enemigo dónde estaba? Ocuparía la plaza. Cada hombre que se sumaba a mi columna era ansiosamente interrogado, pero nadie podía dar noticias. Yo seguía sin despegar los labios, mortificado por la proximidad de Valcarce, por sus jactancias, sus anécdotas de carnicerías y su ridícula seguridad en la victoria. Y cuando alejaba mi pensamiento de lo inmediato, volvían a aparecer ante mis ojos aquellos muertos, cada uno de los cuales se me antojaba una acusación. Me preguntaba si tenía sentido tal holocausto, si valían la libertad y el progreso de nuestra causa la vida de un solo hombre. ¿No eran esas muertes un pecado irredimible? Si la batalla estaba perdida, y la patria no se había salvado, entonces, ¿de qué servían? Solo yo, el insubordinado general de aquellos cadáveres, debía cargar con la culpa. O no se me había ordenado retroceder sin combatir. Pero quizás Valcarce tuviera razón. Quizás la infantería, replegada oportunamente por disposición de Díaz Vélez, resistía en la plaza. Solo había una forma de saberlo. Distamos más de 1 legua de Tucumán, dije. Vamos hacia allá. Aquí no hay nada que hacer.
Poco después de tomar ese rumbo, alguien advirtió: «Mirad, hay tropas». El desolado llano se extendía ante nosotros, y más atrás, en las orillas de la ciudad, se alcanzaba a discernir una reunión de soldados. «Son nuestros», aseguró uno. «Se me hace que no», dijo otro, lúgubre. Valcarce opinó que era la infantería de Díaz Vélez. Un cuarto dio positivas razones para suponer que se trataba de realistas. La discusión se generalizó, siempre en términos teóricos. Había quien especulaba con la hipótesis de que Tucumán estuviera en poder del enemigo, y el ejército patriota en fuga hacia Santiago. Al fin me harté, y acallando todas las voces con una fuerte exclamación, dije: «¿Y cómo hemos de salir de dudas, si yo y mi comitiva somos los que vamos de descubridores?» A nadie se le había ocurrido enviar una misión de reconocimiento, y menos que a nadie, a Valcarce, que ni aún entonces lo hizo. Hubieron de ofrecerse algunos voluntarios, entre ellos el teniente Paz y el capitán Saravia, acaso avergonzados por mi reconvención. El grupo de voluntarios se alejó con cautela y tardó algún tiempo en volver. Si he pasado en mi vida, frecuentemente, por angustias y temores, y si la carrera militar no ha sido avara en deparármelos, debo, no obstante, reconocer que pocas veces los sufrí tan crueles como ese día, durante el tiempo que tardó aquella partida de reconocimiento en volver, o luego, al dudar yo de la exactitud de sus informes. Referiré lo que me contaron. Al avanzar, vieron que el suelo estaba por aquella parte sembrado de armas y baúles, y hasta yacía abandonado un lujoso coche, que tal vez había sido el de Tristán. Por allí debía haber pasado el equipaje realista. El teniente Paz desmontó por curiosear, creyendo que no había nadie vivo. De pronto un soldado se movió entre los despojos. ¿Patriota o realista? Dígame qué fuerza es la que tenemos delante. Es nuestra. Bien. Pero Judy. ¿A qué ejército pertenece? El soldado vaciló, porque tampoco él sabía a qué ejército pertenecía Paz. Al nuestro, dijo. ¿Pero cuál es el nuestro? El soldado retrocedió lentamente, dirigiéndole una mirada recelosa. El nuestro, volvió a contestar. Y de repente, echándose a un costado con agilidad, tomó un fusil del suelo e hincó rodilla en tierra. Ambos oprimieron los gatillos al mismo tiempo, sin que sus armas dispararan. El realista que eso era estaba tan lleno de terror como el joven Paz, y ni uno ni otro osaban moverse, solo la aparición del capitán Saravia puso fin a su incertidumbre. El realista quiso huir, y Saravia lo apuñaló al galope. La partida continuó su avance. Varios pasos más allá descubrieron dos cañones, abandonados por el enemigo sin más recaudo que su provisoria inutilización. Eran los mismos cañones perdidos por Díaz Vélez en las piedras. Al llegar a una distancia suficiente como para reconocer, por fin, a las columnas que permanecían formadas en las orillas de la ciudad, Saravia dictaminó lúgubremente que eran realistas. Regresaron. Al oír su informe envejecí. El coronel Molde se acercó, y tocándome el hombro. Esto no significa que los nuestros hayan sido derrotados, dijo. Pero la verdad era que tampoco él creía otra cosa. Yo me resistía a admitir la noticia. En tal caso, había que suponer perdida la batalla, tomada la ciudad, y a nuestra infantería muerta, prisionera o fugitiva. Necesitaba comprobarlo personalmente. Ordené avanzar a mi columna. Cada paso que hicimos significó una tortura cruel. Pero, cuando nos aproximamos a aquella fuerza cuya identidad seguía siéndome dudosa, giraron los cañones hacia nosotros y abrieron fuego. Ya no había dudas. Eran realistas. Nuestro ejército había sucumbido. 4. Fin de jornada. Bajo el violento sol del mediodía, nuestra miserable columna dudaba qué dirección tomar. Singular cambio se había operado en mis hombres desde que supieron que el enemigo estaba en posesión del campo de batalla. Había descendido sobre todos el abatimiento que antes me torturara solamente a mí, ninguno osaba hablar, y en sus rostros se leían acerbos temores. Por extraño que parezca, mientras mis hombres se abatían yo empezaba a recobrarme. Ya habría tiempo para lamentaciones, ahora quería sacar fuerzas de flaqueza para decidir un rumbo de acción antes que la pérdida fuese más grave. Llamé a mis oficiales para consultarlos. Al cabo de unos minutos de improvisada conferencia, la columna volvió a ponerse en marcha rumbo al sur, para establecer nuestro campamento en la estancia del teniente gobernador de Tucumán,
llamada El Rincón, distante 3 leguas de la ciudad, y una vez a resguardo, tomar desde allí una idea más exacta de la situación. El coronel Moldes se aproximó para recordarme que la partida de reconocimiento había hallado 2 cañones abandonados. General, aquí me dicen que es posible traerlos con una partida bien montada. ¿En dónde es eso, si cuando avanzamos no vimos ningún cañón? Moldes hizo una seña a Paz, que se adelantó para confirmar el hallazgo. Bien, dije, ya que Judy sabe dónde están, preciso es que vaya a traerlos. Con este encargo y 8 hombres, Paz regresó al campo de batalla, mientras mi columna continuaba su retirada, dejando a nuestra izquierda el camino a Santiago del Estero y un ameno naranjal, cuya nota de verdor distraía cada tanto las miradas vencidas de mis hombres. Tal fue la primera medida que dispuse luego de lo que se presentaba como una derrota ilevantable. Entretanto, no había dejado de considerar los pasos sucesivos que daríamos, a fin de ponernos a salvo, así como de hallar a nuestros restantes camaradas, para que se nos uniesen, si es que estaban vivos, o para tener por cierta su perdición, si se confirmaban las peores sospechas. Luego de un rato de silenciosa marcha, me volví a Moldes, cuya compañía me era inestimable en esos momentos. ¿No cree, coronel, que debemos enviar una partida a la ciudad, para que nos saque de ascuas? Fea cosa sería que nos retiremos como perdidosos para saber después que Díaz Vélez o algún otro resistía en la plaza. Moldes estuvo de acuerdo. Hoy no me explico que tardáramos tanto en adoptar esa elemental providencia, a no ser por la gran turbación que nos poseía. Llamamos voluntarios, y se ofreció el capitán Sarabia, quien fue a cumplir con este encargo sin dilación. Nuestra marcha prosiguió con lentitud bajo la siesta. Poco después arribamos a la estancia El Rincón. Me encerré a solas en el despacho que me habían improvisado para meditar sobre la suerte que nos aguardaba. Ahorraré la descripción de mis padecimientos y dudas en el transcurso de aquella tarde, según se retardaba toda noticia del estado de Tucumán. Preparaba mi ánimo para la resignación de la derrota, pero enseguida se me ocurría que Díaz Vélez había logrado retirarse al interior de la plaza, según estaba previsto. Mi columna se había engrosado considerablemente con los dispersos que se nos fueron sumando en el camino, y luego con los que vinieron a la estancia, anoticiados de que yo estaba allí. También, signo auspicioso, llegaban muchos prisioneros, traídos por partidas sueltas de jinetes, por algunos gauchos caritativos que les habían perdonado la vida, y hasta por mujeres de los alrededores, con lo cual el campamento se hacía a cada momento más nutrido. Esos prisioneros demostraban que también el ejército realista había sufrido una gran dispersión. En algunos casos, ellos mismos se habían entregado para salvar sus vidas, porque los campos servían con bandas de gauchos dispersos de la caballería de Balcarce, que se dedicaban a robar y asesinar. Pero aunque venía gente en forma continua al campamento, aún no aparecía nadie que me trajera lo que más necesitaba, noticias. Para asegurar la reunión de mis dispersos, yo había mandado partidas sueltas en distintas direcciones, primer intento de reorganización que permitió incrementar el número de efectivos en forma apreciable. Como nadie viniese de Tucumán, decidí enviar nuevos hombres para que trataran de acercarse a la plaza. En esto me encontraba cuando entró Sarabia a todo galope, grandemente excitado. Sarabia era un valiente salteño, apodado Chocolate por lo oscuro de su tez, que odiaba con terrible pasión a los realistas. Mi general gritó: «Tucumán es nuestra». Aquel anuncio provocó violenta agitación en el campamento, y así como me había sentido envejecer con el anuncio de que el enemigo ocupaba los arrabales, ahora volví a la vida. Hice pasar a Sarabia a mi despacho. Grande fue la ansiedad con que oí sus primeras explicaciones. A cada instante lo interrumpía para obtener nuevos detalles, mientras me asaltaban las dudas más necias y descabelladas y vacilaba en darle crédito. Sarabia me dijo que para cumplir mi encargo había dado un gran rodeo entrando al pueblo por el este. Inútiles fueron sus intentos de obtener informaciones de los vecinos, pues las calles estaban vacías y nadie abría las puertas. Al acercarse a la plaza notó que estaba ocupada por tropas. Efectivamente eran nuestras. Sus camaradas lo recibieron en brazos cuando saltó el foso de protección y las empalizadas. Había creído muertos a muchos de esos hombres. Ya para entonces se sabía la noticia de que yo estaba a salvo con una respetable columna de caballería fuera de la plaza. Allí, no obstante haberse visto obligados a retirarse hacia el interior de la ciudad, nadie dudaba de que la victoria nos pertenecía. Sarabia trató de formarse una idea de lo acontecido, para luego referírmelo.
Fue de su boca que me hice por primera vez una idea del desarrollo de la batalla, que había sido hasta entonces una incógnita para mí. Trabada la acción, el centro enemigo quedó de inmediato en inferioridad por el fuego inicial de nuestra artillería que lo desorganizó y la briosa carga de la infantería, mi oportuna orden de ataque le impidió reorganizarse. A ello se sumó la carga de la caballería de Balcarce por la derecha, que poniendo en fuga a la caballería realista, había abierto un ancho claro en las líneas enemigas. Los jinetes tucumanos ganaron así la retaguardia realista, sembrando el terror, según ya he relatado. La infantería enemiga, descubierto su flanco, cedió el terreno a la infantería patriota que avanzaba sobre ella. Mientras tanto, en el otro costado triunfaban los realistas tras repeler la carga de la caballería de Bernal de Espalledo, que desde entonces quedó anulada. Encerrada por un movimiento de martillo, nuestra infantería de la izquierda cedió y su jefe fue hecho prisionero. Pero los realistas triunfantes, al ver que el resto de su línea retrocedía, no tuvieron más remedio que acompañar el movimiento de sus compañeros perdiendo lo que habían ganado, no obstante que Tristán procuraba contenerlos a toda costa. La infantería patriota, la reserva de caballería mandada por mí momentos antes, la reserva de infantería dirigida por Dorrego que entró también en acción, avanzaron imparables haciendo gran número de prisioneros y matando enorme cantidad de dispersos. En medio de la espantosa confusión, nada de esto había podido ver yo, pues para entonces oía de Moldes la noticia de que nuestra izquierda había quedado cortada, y salía en busca de Balcarce y sus jinetes para auxiliarla. Mientras yo vagaba inútilmente y la caballería se entretenía rapiñando, la infantería, en una acción brillante cuyo mérito correspondió a Forest y a Dorrego, reducía al enemigo en toda su línea obligándolo a retroceder. Tristán no pudo reorganizar sus tropas sino como una legua al sur del campo de las Carreras, concentrando a los desbandados en torno a la fuerte columna que horas antes había destacado para cortar el camino a Santiago, y que por esa razón no había entrado en combate. Reagrupados los realistas, volvieron a avanzar, pero ya los patriotas les habían tomado varios centenares de prisioneros y trofeos, rescatando incluso al batallón de la izquierda y a su jefe. Unos 500 cadáveres de realistas, y solo 80 de patriotas, quedaban en el llano. Las banderas de Cotabambas, Abacay y Real de Lima, en poder de los nuestros, ilustraban la humillación que habían infligido a esos regimientos. Al volver a cargar los realistas, se trabó un indeciso combate, con gran prudencia, Díaz Vélez, Dorrego y Forest prefirieron no darles ocasión de vengar sus pérdidas, y observando que Tristán tenía nuevamente la ventaja de su lado, emprendieron una oportuna y bien calculada retirada hacia el interior de la ciudad, fortificándose en ella para defenderla hasta el último hombre. Tristán los siguió hasta los arrabales, pero inseguro de poder atacar la plaza, se detuvo allí, en donde más tarde hube de encontrarlo yo cuando marchaba con mi pequeña columna de 200 jinetes. Así habían quedado las posiciones al final de esa jornada, Díaz Vélez, con sus fuerzas relativamente intactas, ocupando la plaza, Tristán, dueño del campo de batalla, ocupando los arrabales del sudoeste, con mucha merma, pero aún con superioridad de tropas, y yo al frente de una columna de caballería, retirándome hacia el sur a esperar noticias. Ni Díaz Vélez ni yo sabíamos por el momento nada el uno del otro, y Tristán pretendía aprovecharse de esta ignorancia para intimar rendición. No terminaba de interrogar a Saravia, cuando me avisaron que había llegado a El Rincón el teniente Paz, y pedía verme con urgencia, pues traía un mensaje de Díaz Vélez. Yo había mandado a Paz en busca de los 2 famosos cañones. Estos fueron recuperados, pero Paz no regresó con ellos. Deseoso de saber qué pasaba en la ciudad, se dirigió hacia allá por propia iniciativa, acompañado de 2 reclutas que conocían la zona. El anuncio de un mensaje del mayor general me obligó a suspender el interrogatorio a Saravia y hacer pasar al joven teniente sin pérdida de tiempo. Paz me dijo cómo había ingresado en Tucumán dando también un rodeo para esquivar al enemigo. También él llamó inútilmente a las puertas cerradas y atrancadas de las casas. Llegado a la plaza con la emoción consiguiente, tuvo tiempo, entre abrazos y saludos, para ver en un rincón, rodeada de una firme guardia, a una cabizbaja multitud. Eran cerca de 500 prisioneros realistas, incluyendo algunos jefes de nota como el valeroso coronel Barreda, el coronel Peralta, el comandante Halcón, el auditor Medeiros, y otros destacados oficiales enemigos. El mencionado Barreda era uno de los más importantes, primo de Tristán y Goyeneche, su figura era respetada hasta por nuestros hombres,
habiendo sido autor de una potente carga de la infantería enemiga al despuntar de la batalla. Peralta, el dueño del cuchillo que Valcarce me había exhibido como trofeo, estaba tan malherido que esa misma noche moriría. Y además de los oficiales y soldados había en la plaza 5 cañones, 300 fusiles y varios estandartes y banderas tomados durante la acción. Luego de tan crueles dudas como las pasadas, el teniente Paz no podía salir de su sorpresa. Pero bastaba una mirada en torno para convencerse. La plaza estaba fuerte, los fosos y las calles, bien guarnecidos para la defensa. En las azoteas de las casas se veían las cabezas de los soldados apostados. Y el ánimo de todos era excelente y triunfal. Se notaba gran diligencia y decisión en los movimientos, los soldados reían y bromeaban sin ofender la disciplina, los oficiales vigilaban con rostros llenos de confianza. La noticia de que yo estaba a salvo con una columna de caballería incrementó el entusiasmo. Liberándose a duras penas de las preguntas que le dirigían y las anécdotas que le narraban, Paz consiguió hacerse llevar ante Díaz Vélez. Este permanecía encerrado en una vieja casona de la cercanía, poseído de un entusiasmo bélico estridente y gritón. Desconociendo la suerte de la caballería derecha y de mi persona, se sentía el héroe de la jornada. Había tomado posesión del mando con la serenidad de quien se cree nacido para él, y cuando Paz fue introducido en su despacho, recorría la estancia dando ampulosos pasos. «Adelante, adelante», exclamó. Sin tomar asiento, como si aún permaneciese en medio del fragor de la lucha, interrogó al teniente con minuciosidad. Al fin, hizo una breve pausa pensativa, luego de la cual salió de su ensimismamiento para ordenarle: «Vuelva a Udí a montar a caballo y vuele en alcance del general, para decirle que tenemos las ventajas que Udí ya sabe, que se han tomado todas las medidas de defensa, que la plaza está fuerte y que se defenderá hasta la última extremidad». Y a continuación ordenó a su ayudante conseguir caballos para el teniente, aunque hubiera que quitárselos al Espíritu Santo. Me sonreí al escuchar esa exagerada expresión, que pintaba de cuerpo entero a mi segundo. Paz prosiguió relatando que en esos momentos hubo gran agitación en la plaza. Se acercaba un hombre encapuchado, a quien Dorrego conducía del brazo. Era un parlamentario enemigo, lo habían vendado para que no pudiese tomar nota del estado de la plaza. Díaz Vélez pidió a Paz que aguardara para ver con sus propios ojos e informarme la respuesta que pensaba dar a Tristán. Una vez en el despacho, y retiradas las vendas, el emisario de Tristán puso ante Díaz Vélez un oficio, que éste recibió con irónica sonrisa. Su general capitula. No, por cierto, sino que me envía a intimarle la rendición de la plaza, en nombre de la fraternidad americana. No pierda el tiempo, interrumpió Díaz Vélez. No me pienso rendir ni aunque venga cargando el mismo diablo. El emisario explicó que debía responder en el plazo de 2 horas, en cuyo caso se ofrecía a la guarnición los honores de la guerra, de lo contrario atacarían entregando la ciudad a las llamas. No hacen falta 2 horas para la contestación, se la voy a dar ahora, dijo Díaz Vélez, fulminándolo con la mirada. Después de leer el oficio de Tristán no nos vamos a rendir, si quiere atacar, que lo haga, en la seguridad de que lo estaremos esperando. Y comunique a su general que así como ose incendiar un solo rancho, haré pasar a cuchillo a todos los prisioneros, empezando por su primo el coronel Barreda, a quien tenemos el honor de hospedar. No hay forma de describir lo que tales noticias significaron para mí. Cada frase de Sarabia y de Paz me descargó de un peso. Ya creía ver con mis propios ojos la plaza llena de esperanza, iluminada por la luz crepuscular, y en sus trincheras, mis soldados en merecido reposo, sin descuidar, empero, ni la vigilancia ni sus obligaciones. Fuera de la ciudad, en los arrabales del sudoeste, los realistas se disponían a pasar la noche. Sus pérdidas habían sido muchas, y la noche que iba envolviendo los campos aledaños estaba llena de peligros. Grupos dispersos de gauchos cabalgaban recorriendo el llano, robando, despojando y matando a los que encontraban perdidos. El peligro no era menor para los patriotas que para los realistas, pues los gauchos no reconocían a nadie. El propio teniente Paz me refirió que, ya en el campo, cuando se dirigía en mi busca, se encontró rodeado por una de esas partidas, que lo amenazaron al grito de «muera el godo». Y parecían ya dispuestos a lancearlo, sin admitir explicación alguna, hasta que pudo hacerles entender que iba con un mensaje urgente para mí. Solo entonces se avinieron los gauchos a retirar sus lanzas, haciendo una venia mal aprendida. Otros errabundos no tuvieron la misma fortuna, sus cadáveres aparecerían a la mañana siguiente tendidos en el campo.
En las casas y ranchos de las inmediaciones se repetía una escena singular, algunos realistas perdidos suplicando asilo y proclamándose prisioneros, tal era su terror por la masacre que el gauchaje hacía. Ranchos hubo, habitados solo por mujeres, en que soldados del ejército real depusieron sus armas con tal de no pasar la noche a campo abierto. En mi improvisado despacho de El Rincón, oía las noticias que me llegaban con las horas. La Madrid, que había salido para recabar informes, volvió a la medianoche a comunicar que la plaza seguía bien guardada y el enemigo en las afueras. En el curso de esas horas, en que se hacía cada vez más palpable nuestra ventaja, varias veces me había visto forzado a interrumpir aquellas conferencias, para quedarme a solas unos minutos, lo que hizo creer a mis asistentes que me hallaba indispuesto. En realidad, lo hacía por necesidad de desahogarme, pues todavía me costaba creer que esa acción, que hasta hacía poco aparentaba ser un nuevo eslabón en mi cadena de derrotas, se presentaba ahora con todas las probabilidades de una brillante victoria. Y tan pronto me preguntaba si no sería alguna nueva confusión como empezaba a murmurar una plegaria de gratitud. Muy tremenda cosa es pasar en un día las mudanzas que yo pasé. Avanzada la noche me paseaba en sombras, víctima de la irritación de mis nervios, sin atender a quienes me aconsejaban el descanso. Con la aurora nos aguardaría otra jornada tal vez tan dura como la anterior. Al fin me persuadieron de que intentase dormir. Tendido a regañadientes en el lecho, mientras hilvanaba vagas elucubraciones acerca de las medidas a adoptar, el sueño cayó sobre mí como una compasiva avalancha. Durante la tarde anterior, había yo destacado partidas que recorrieran el campo para juntar dispersos, enviando asimismo al teniente Paz en busca del parque de artillería, situado por precaución en punto distante a una legua de la ciudad, pues estaba falto de municiones y de piezas para reparar los cañones. No se pudo dar con el parque, pero, en cambio, fueron muchos los dispersos y cautivos que se encontraron durante la noche, y, cuando rompió por fin el alba, ya mis tropas contaban más de 500 hombres y muchísimos prisioneros. A la sazón yo había saltado del lecho y meditaba un plan de ataque. En mi descanso no había soñado sino con cañonazos, cargas de caballería, humo y muertos. Pero al amanecer de ese día 25 me sentía reposado y tranquilo, y nada hubiera podido disuadirme de nuestro triunfo. Ha llegado la hora de actuar con energía, general, dijo Moldes. No deje que el enemigo se reponga de sus descalabros. Asentí, y dispuse marchar. Era una mañana serena, optimista. Un verdor lleno de inocencia revestía las planicies. Los soldados se movían con pereza por las fatigas del día precedente. Poco a poco la marcha se hizo más entusiasta. El camino nos parecía mucho más corto, y los prados, que a la luz crepuscular se me antojaron siniestros, lucían ahora hermosos. A medida que me acercaba a Tucumán divisando el campanario de una iglesia, mi confianza aumentaba al pensar que la plaza estaba ocupada por nuestros hombres. El ejército de Tristán permanecía en el mismo punto que la tarde anterior. Yo dispuse mi línea frente a la suya, en actitud de espera. Por la parte sur de la ciudad abrimos comunicaciones con la plaza. Era extraño volver a encontrarnos cara a cara con el enemigo. Hacia el noroeste el campo de las carreras permanecía con sus cadáveres insepultos. ¿Quién sabía cuántos de mis hombres habían sobrevivido a la jornada anterior solo para perecer en esta que ahora comenzaba? El enemigo quedó también a la espera, mientras nuestra columna empleaba su tiempo en movimientos de aparato, con los que queríamos intimidarlo. Mi mirada, cada tanto, regresaba al campo de las carreras. No podía apartar el recuerdo de los muertos, uno, en particular, con el que me había topado mientras buscaba a Balcarce, se me presentaba con la obsesiva insistencia de un símbolo. Tenía la garganta abierta, y era, con toda probabilidad, un soldado realista a quien los gauchos de Balcarce habían degollado. La mano derecha conservaba un ademán inconcluso, como de buscarse el cuello, y en los muertos ojos se eternizaba la perplejidad. Esa visión, que durante las horas siguientes había olvidado, volvía a mi memoria con nitidez. Yo no quería otro enfrentamiento. Estaba decidido a otorgar a Tristán algunas concesiones, aunque malograse ventajas militares. Me asqueaba tanta masacre. Pensé enviar un parlamentario para negociar con mi viejo amigo de juventud. Reuní a los oficiales de mayor graduación. Tras evaluar las novedades llegadas del interior de la plaza, me dirigí a Moldes. Coronel, quiero confiarle el encargo de intimar a Tristán la rendición. Moldes no era efectivo del ejército.
Su elección no obedecía solo a la amistad que le profesaba y al deseo de recompensar su apoyo en las horas anteriores, sino también a la conveniencia de enviar como parlamentario a un hombre cuya arrogante energía parecía a propósito para amedrentar. Además, al igual que yo, había conocido a Tristán en Europa, lo que lo convertía en un negociador inmejorable. Hágale saber, lo instruí, que no está en mi ánimo seguir derramando sangre de hermanos, y deseo proponerle la paz en nombre de la fraternidad americana. No muy diferentes habían sido las palabras con que la tarde anterior Tristán intimó rendición a Díaz Vélez. En el término de pocas horas la situación había variado por completo. Moldes me refirió más tarde que Tristán lo recibió dignamente. Su rostro ofrecía inequívocos signos de agotamiento, también él había pasado, en sentido inverso, por las mismas terribles alternativas e incertidumbres. Diga Judy al general Belgrano, replicó, que el ejército del Perú no aceptará proposiciones vergonzosas mientras exista un solo hombre en sus filas, porque preferimos la muerte a la ignominia. Las armas del rey no se rinden. Esta era la respuesta que yo hubiese preferido no oír. Tristán no insinuó siquiera una posibilidad de negociación. Cuando Moldes me hizo saber sus palabras, guardé silencio. No se deje impresionar, dijo Moldes, el enemigo está débil y desmoralizado. Ellos mismos son los primeros en conocer su inferioridad, una acción vigorosa puede rematarlos. Tomé a Moldes de un brazo afectuosamente. ¿Qué dice Judy?, le respondí. Tenemos fuerzas suficientes como para salir a batalla seguros del triunfo, y si se pierden en la acción todas las ventajas obtenidas. No crea que estoy acobardado, pero hay que evitar la imprudencia. Un nuevo ataque, nuevas angustias y sangre vertida. Confirmando esa singularidad de mi carácter que me ha hecho animoso en la desesperación y vacilante en el triunfo, yo creía conveniente aguardar. Tampoco me decidía a sacar infantes de la plaza, debilitando su guarnición. Pensaba más bien ofrecer a Tristán una escapatoria honorable, para que durante la noche se marchara con las reliquias de su ejército. El resto de la tarde transcurrió en tensa espera. Al ponerse el sol ordené una marcha semicircular rodeando la ciudad hasta llegar al punto del arroyo Manantiales, por donde el día anterior había despuntado el enemigo. Durante la breve marcha, soldados y oficiales iban a los tumbos, cayéndose de fatiga. El teniente Paz, provisionalmente adjunto a mi comitiva, no conseguía mantenerse despierto luego de 2 noches sin dormir, y su caballo chocaba contra el mío. Viendo el estado de su jinete, fingí no darme cuenta. Cuando por fin hicimos alto, varios hombres se dejaron caer rendidos. Me apeé y tendí la vista a mi frente, donde todo era oscuridad y silencio. La ciudad permanecía en sombras. Faltaban muchas horas para la madrugada. Con ella vendría el desenlace. 5 Primavera de 1812. Hay en la vida un instante de irrepetible cumbre, a partir del cual todo lo pasado se ve entre brumas, como se observan desde un cerro los llanos que van quedando en sombras al atardecer, y todo lo futuro, por lisonjero que parezca, no puede ser sino disminución y abajamiento. Es posible que esa cumbre nos pase inadvertida por la esperanza de mayores alturas y solo tomemos nota de ella una vez que vamos descendiendo. Y así es como en lo alto olvidamos detenernos a gozar, creyendo que aún nos resta por subir, para arrepentirnos más tarde por haber menospreciado nuestra plenitud. Cruel o compasiva ignorancia, que ojalá nos deparara al menos la discreta sabiduría de ser humildes. Yo puedo indicar cuándo alcancé mi cumbre. Fue la mañana del 26 de septiembre de 1812. Permanecí en ella exactamente 1 año y 1 semana, al cabo de los cuales no hice más que descender. Amaneció sobre el campo de las Carreras, que se extendía ante nuestro campamento con sus despojos insepultos. A su fondo alzaba San Miguel del Tucumán sus arboledas y su campanario. Desde muy temprano estaba yo de pie tratando de descubrir la actitud del enemigo. Cuando aclaró comprobé por fin que no ocupaban el punto de la víspera. Se habrían retirado. Era preciso corroborarlo. Poco después llegó la confirmación. Tristán había aprovechado las sombras para huir. La batalla estaba ganada. Una extraordinaria alegría se apoderó de las tropas. Ahora sí acepté las felicitaciones de mis oficiales. Todo mi cuerpo se aflojó, recién entonces pude advertir, por contraste, la tensión que me había dominado. Tal parece, querido amigo, dije a Moldes en voz baja, que la providencia ha querido favorecernos. Ordené marchar a la ciudad, a encontrarnos con nuestros camaradas. Las calles presentaban un animado espectáculo. Donde había reinado silencio se desataba el júbilo,
Puertas y ventanas estaban abiertas, y de todas partes salían los vecinos a saludarnos. Los gritos y vivas, los abrazos de las mujeres con sus hombres, las correrías de los niños, el redoblar de las campanas, habrá forma de describir esas sagradas alegrías de los pueblos. Avanzaba yo sonriente, observando a mi alrededor, cuando una anciana se arrimó para ofrendarme un manojo de florcitas silvestres, únicas que en su precipitación había logrado reunir. Las apreté contra mi pecho como la más codiciada de las medallas. En la plaza tuvo lugar una emotiva escena. Los soldados se abrazaron en medio de tumultuosos vivas a la patria. Parecían colegiales. La alegría y el orgullo se pintaban en sus caras. Qué lejos estaban de lo que habían sido unos días atrás. Fui al encuentro de Díaz Vélez, que me aguardaba lleno de jactancia. Dejando para otra ocasión el festejar, pasamos a reunirnos en privado. Hablamos. En poco tiempo teníamos ya resuelto el futuro curso de acción. Sin duda Tristán seguía el camino de Salta. Confería Díaz Vélez el mando de 600 hombres, lo mejor de la infantería y la caballería, para picar la retirada del enemigo y hostigarlo durante el camino, quitarle recursos, prepararle sorpresas, batir partidas que se desprendiesen y hacerle una activa guerrilla. Tristán marchaba ahora en condiciones equivalentes a las nuestras antes de la batalla, perseguido por la misma ruta que hiciera con el orgullo del invasor. La algarabía se prolongó largamente. Cuando, poco después, partió la vanguardia de Díaz Vélez, el júbilo se redobló. Duro con los godos. Les gritaban a pegarles fuerte. Yo, entretanto, redacté el parte de victoria al gobierno. Era una ocasión para vengar tantos disgustos, reprensiones y censuras. Habíamos logrado el más contundente triunfo de las armas revolucionarias. Y lo habíamos logrado sin recibir auxilio, contra toda probabilidad, contra la terca voluntad del gobierno y su torpe abandono. No me faltó el deseo de aprovechar la ocasión, pero luego reflexioné que los hechos hablaban por sí solos. El parte que escribí fue mesurado, libre de reivindicaciones personales, desprovisto de ironías. Solo en epístola particular a Rivadavia consigné algunas de las esperanzas que sentía renacer al calor del triunfo, pero sin pompa ni rencor. Creía ya expedito el camino al Perú, ¿acaso el destino me deparara ser un libertador de nuestra América? Excesivas ambiciones. ¿Y por qué no? Sentía en mis manos la fuerza para intentarlo, si era que el gobierno se resolvía a asistirme. Dios protegía la santa causa, como no ver la ocasión de continuar la victoria hasta el desaguadero, y tal vez hasta Lima. Fantasías de grandeza o euforia del triunfo, bien ganado teníamos el derecho de soñar. Muy diferentes son las cosas con el éxito. Todo se allana, y donde ayer había obstáculos, hoy se ven puertas abiertas y manos tendidas. Hasta el día mismo de la batalla, era yo el hombre público más solitario de América. Cabeza de un ejército desamparado, cercado de miserias, entre la hostilidad de los pueblos y la del gobierno, sin oficiales en quienes fiarme, había conocido lo amargo del poder y ninguno de sus halagos. Había sido el eterno pospuesto, el hombre a quien se acude cuando los demás rehúsan, el médico de moribundos. Ahora podía presentar a la faz de América el único ejército revolucionario victorioso en todo el extenso continente. La suerte me acompañaba, todos los ojos estaban fijos en mí, y en lugar de indiferencia, escepticismo o menosprecio, ahora veía admiradores, adulones, notables que confesaban el honor de estrechar mi mano, preciso es ser muy calmo para no dejarse arrebatar. La sociedad tucumana me festejaba con banquetes y bailes. Alzaban las copas a mi salud, me invitaban a las principales casas. Y qué dulces miradas las de esas hermosas señoras. Aunque de nadie podría decirse con más propiedad que de mí la frase aquella de solterón empedernido, ni a nadie se habrá encontrado menos proclive a galanteos, bueno será aclarar que tampoco acostumbré, en mis años, pasar con indiferencia la compañía femenina, algo de lo poco que se lo he adquirido en la sociedad de las mujeres, y aún deseaba que mis oficiales frecuentaran sus reuniones, con lo cual aprenderían modales menos toscos y a contener esos impulsos con que agriaban la vida del cuartel. Sonreía yo con disimulo, aceptaba aquellas atenciones con recato, y me permitía unos instantes de solaz en premio a mis penurias. De abogadillo, incompetente o sospechoso, según el caso, había pasado a primer general de la Revolución. Pero mi mérito no estaba en las disposiciones anteriores a la batalla. ¿Y si ésta se hubiese perdido? Habría marchado solo, vituperado,
sin respaldo de nadie, a afrontar un proceso por desobediencia, traición o quién sabe qué otros lapidarios cargos. Napoleón lo dijo, el éxito justifica. No vemos sino los frutos. Jamás nos detenemos a medir el trabajo que llevó obtenerlos, ni los desvelos y agonías precedentes. Solo Dios sabe juzgar, no hay juicio recto fuera del suyo, que nos aguarda a todos. ¿Qué decir de esos flamantes partidarios míos, de los que ahora encontraba miles? Si hoy me prodigaban su aplauso, día llegaría en que, abandonado de la fortuna, vinieran esos mismos a denostarme. No hay rencor en lo que escribo. Aténganse cada cual a su propia aprobación, que no depende del resultado sino de haber hecho lo debido, y no busque el concepto de nadie, solamente el de su conciencia, que al fin es con la que vive y no querrá que le remuerda. Las opiniones de la gente van y vienen. El hombre justo es como la roca del mar. Las olas lo embaten, y alguna vez lo cubren, pero al fin se cansan y le besan el pie. Mientras tanto, se creerían terminados los trabajos. Nada de eso. El enemigo distaba de haber sido aplastado y el peligro subsistía. Había que aprovechar la victoria, para no malograrla. Era indispensable proseguir la dura y cotidiana tarea de organización militar. Toda la caballería gaucha se había desbandado regresando a sus hogares con el botín. Otra vez faltaban hombres, armas, dinero para llevar adelante una nueva campaña. Ahora el gobierno no podría negarse. No me había limpiado aún el polvo de la batalla cuando llegó a mis manos, con demora, el oficio del gobierno que ya mencioné, en el cual se me ordenaba absurdamente proseguir la retirada a todo trance, a pesar de cualquier victoria. Habíamos hecho una honrosa retirada desde Jujuy, habíamos vencido obstáculos superiores a todas las previsiones, habíamos vencido al enemigo mismo contra todo vaticinio, pero aún no conseguíamos vencer las reticencias de aquellos señores del gobierno. Ni cruzaba por mi cabeza acatar tal despropósito, con el que desaparecerían todas las glorias pagadas con sangre. Pero todavía era de temer, por uno de aquellos sucesos que la providencia dispone para nuestro castigo, y que no están a nuestros alcances, que viniese luego el enemigo y me arrollase. ¿Cómo rehuir la abominación gubernamental? Tomé la pluma e hice presente al gobierno que no sabía qué partido tomar, y pedí que sus órdenes fuesen terminantes para que jamás pudiera culpárseme. Insistí en hacerles ver que si se aprovechaban las ventajas obtenidas se podía concluir la guerra civil en todas las provincias. Y para añadir a mis razones un golpe de efecto, despaché 2 banderas tomadas al Real de Lima y 2 estandartes de Cochabamba, pidiendo fueran colocados en el convento de las Mercedes, en Buenos Aires, como señal de gratitud a la Virgen, a cuya intercesión debíamos sin duda la victoria. Obligado a exhibir las banderas ante el pueblo de Buenos Aires, le sería más dificultoso al gobierno insistir en la retirada frente a una opinión pública exaltada por esos emblemas de triunfo. Pero yo ignoraba los sucesos que, para mi fortuna y la de estas provincias, empezaron a desarrollarse por esos días en la lejana capital. La batalla de Tucumán no solo significó un freno al avance realista, sino también el comienzo de un cambio político de magnitud, inaugurando una etapa más fecunda en logros para la libertad. Desde hacía tiempo el triunvirato naufragaba. Rivadavia se parecía cada vez más a los girondinos, en quienes empezaba a apoyarse. Para usar una expresión de aquellos tiempos, se había apeluconado. Su gobierno era una dictadura que se valía del terror y la intriga para perpetuarse. La justificación era que sin un fuerte poder central resultaba imposible mantener a flote la nave revolucionaria. Pero la pretendida energía resultante de esa concentración de atribuciones no alcanzaba logros visibles, todos los proyectos defensivos se limitaban a Buenos Aires, y se retaceaban indefinidamente los proclamados derechos soberanos del pueblo. Rivadavia y los suyos postergaban una y otra vez convocar al órgano deliberativo que debía moderar su poder, y mientras tanto pretendían que la revolución se encerrase tras la grotesca frontera del río Luján. Su energía alcanzaba para reprimir a los enemigos internos de su autoridad, pero frente al invasor colonial se trocaba en cobardía. Convocada una nueva asamblea por la fuerza de la opinión, los manejos políticos subterráneos y las exclusiones arbitrarias de ciertos diputados propagaron la indignación y el descreimiento. Para entonces había aparecido en Buenos Aires una fuerza política oculta. Acababan de surgir San Martín y Alvear, recién venidos de Europa con el propósito de acelerar la independencia. Apenas pusieron los pies en Buenos Aires, muchos miembros destacados del partido jacobino, decepcionados de Rivadavia, se pusieron en connivencia con ellos, siendo la cabeza visible Bernardo Monteagudo,
hombre fogoso que aspiraba a recoger la antorcha de Moreno. Cuando su conspiración estaba adelantada y solo faltaba fijar la fecha para la caída del gobierno, llegó a Buenos Aires la noticia de mi victoria en Tucumán. Hubo un momento de desconcierto. El gobierno aparecía robustecido y su situación se consolidaba. Sin embargo, el respiro duró poco. No tardó en saberse el lastimoso estado de mi ejército y la miseria a que había estado reducido. Se supo también el plan de retroceder hasta Córdoba dejando indefensas a las provincias. Se supo que yo había obtenido la victoria desobedeciendo órdenes. Los descontentos, exagerando aquellos hechos para sus propios fines, no tardaron en pintarme como una víctima del gobierno, triunfante a pesar de su abandono. La indignación estalló. El pueblo se reunió en la plaza el 8 de octubre para reclamar al cabildo que disolviera al inicuo triunvirato y la fraudulenta asamblea que lo secundaba. Así quedó constituido un nuevo triunvirato, más acorde con los ideales de nuestra revolución. Puesto que uno de los triunviros se hallaba ausente, fue elegido reemplazante nada menos que mi hermano Francisco. La situación daba un vuelco. El nuevo gobierno llamó a asamblea constituyente para el año próximo fijando un nuevo procedimiento de elección. Y dispuso para los vencedores de Tucumán toda clase de honores y premios, así como toda la ayuda que pudo recabar. Los nombres de los muertos en batalla se inscribieron en una lámina de bronce que fue fijada en la pirámide de la Revolución, los nombres de los combatientes fueron registrados en el libro de honor del Cabildo, se confirió a las tropas un distintivo honorífico y a los oficiales un escudo con el lema La Patria a sus defensores de Tucumán, a mí se me acordó un escudo de oro con el mismo mote, y se me expidieron los despachos de capitán general, cuando hasta entonces me había sido negada la confirmación del grado de brigadier. Además se decretó un mes de paga adicional a las tropas, a la sazón al borde de la indigencia. El nuevo gobierno se apresuró a felicitarme por mi heroica resolución, mi intrepidez, mi valentía y otros halagadores calificativos. Por pudor no reproduzco aquí ese excesivo documento, que ninguna modestia toleraría, y solo lo menciono para que se aprecie hasta qué punto habían variado las consideraciones debidas a mi persona y mis tropas. En menos de una semana se reunía en Buenos Aires una Junta General de Notables para analizar las operaciones a seguir en el Alto Perú. Por unanimidad se acordó autorizar al gobierno para que me remitiera los auxilios necesarios a fin de proseguir mi campaña hasta el Desaguadero, e incluso hasta Lima, tal como yo había pedido vanamente a Rivadavia. Las banderas tomadas al enemigo fueron paseadas en solemne procesión por las calles de Buenos Aires, en medio de aclamaciones populares. Tendidas las tropas desde el rastrillo de la fortaleza hasta la arquería de las casas consistoriales, el gobierno y todas las corporaciones llevaron las banderas en actitud humillada ante el pabellón de la Libertad, fijándolas en los balcones del Cabildo, donde permanecieron todo un día. Por la tarde las condujeron al templo de Nuestra Señora de las Mercedes, en cumplimiento de mis deseos, donde fueron recibidas con toda ceremonia, mientras el pueblo se entregaba a un ruidoso entusiasmo patriótico, y mi nombre era avivado junto con la patria. Yo permanecía en Tucumán ignorante de todo, y a decir verdad, bastante fatigado. Pasaba ya la primera euforia, y mi energía posterior al triunfo empezaba a decaer. Mi salud nunca había sido excelente, y ahora volvía a atormentarme. Pero tal vez no fuera mi salud física, sino un desgano moral, que se reflejaba en mi cuerpo. Nunca fui de aquellos hombres brillantes e incansables, cuyos logros los estimulan a continuar. En mis horas de triunfo solía embargarme un relajamiento de la voluntad. Yo he encontrado fuerzas en la desesperación, el éxito me ha embotado. Pero seguía mis faenas sin respiro. Día y noche trabajaba en la reorganización militar, abusando de esa complexión inquebrantable para el esfuerzo continuo que debo agradecer a la providencia, y que me permitía sobrellevar las dolencias sin interrumpir mis tareas. Como tengo también la fortuna de no necesitar más que 3 o 4 horas de sueño por día, dedicaba mis noches a leer y escribir. Por aquellos tiempos leí mucho y escribí más, casi sin valerme de secretario. En varias oportunidades conversé con los realistas prisioneros. Mi espíritu se inclinaba a la conciliación. Alentaba la esperanza de que Goyeneche demostrase una mayor disposición para oír propuestas de paz. Él también era americano, y yo no quería creer que le fueran indiferentes los desastres de la guerra civil. Conversaba con el coronel Barreda, su primo, hombre valeroso y educado, aumentando mi convencimiento de que era posible poner fin a los pesares de la guerra. Esta disposición no me impedía ser inflexible con los traidores. El alcalde provincial de Santiago del Estero,
un tal Aranda, que había desertado al avanzar Tristán, creyendo en su triunfo, fue capturado en batalla. Lo hice fusilar en la plaza de Santiago, a la vista de sus vecinos. Mandé también fusilar a un soldado enemigo, que tras pasarse a nuestras tropas, fue detenido cuando desertaba para volver con sus antiguos camaradas. En el interrogatorio terminó confesándose espía. Cuando lo llevaban al cuadro fatal, se volvió al pelotón y proclamó, con la serenidad de un mártir: muero contento por mi religión y por mi rey. Tal era la convicción que Goyeneche había insuflado en los suyos. A pesar de esta energía, yo estaba exhausto. Ansiaba sinceramente retirarme. Había cumplido con mi misión al detener al enemigo y abrir el camino para una nueva campaña libertadora. Mi mayor deseo era un refugio alejado de las luchas y las responsabilidades. Vanas ilusiones. Jamás se me concedería. Tenía la impresión de que las provincias quedarían libres muy pronto. Venciendo, no había enemigo, y todos serían los adoradores de nuestras armas. Si nos apurábamos, Goyeneche caería por sí solo con el avance de nuestro ejército. Pero yo padecía mucho de cuerpo y espíritu, y confieso que empezaba a detestar todo lo que no era Buenos Aires.